Dilcia Bay, guerrera, Dios te bendiga, ¿cómo te sientes en esta tarde? Bien, gracias al Creador. Pero con ese ánimo así, de verdad, ¿no te sientes bien? Tengo calor, no exageres. Hay calor. No, pero imagínate, estamos aquí. ¿Dónde es que estamos? ¿Cómo se llama esto? Meseta Monción. Meseta Munción, pero el sitio aquí donde tú tienes tu cabaña, tú y tu esposo. Luis Gómez. Luis Gómez. ¿Por qué dicen Luis Gómez? Pues no sé, supongo que el primero que vivió aquí se llamaba así, pues le pusieron hacia el lugar. Oye, yo tengo ya como 10 días que no me quiero ir de aquí. Quédate, Ustedes van a tener que sacarme aquí a golpe. quédate, asunto resuelto. Dilcia, tú sabes que hace mucho que estoy por escuchar tu testimonio y hemos agarrado esta tarde. De hecho, comenzamos ayer domingo y nos quedó todo mal porque hasta el micrófono se dañó. Esperamos que ahora sí resulte para escuchar parte de tu testimonio. Dilcia, una pregunta, ¿tú eres cristiana? O sea, ¿tú naciste en el Evangelio? Por la gracia del Creador. Por la gracia del Creador. O sea, yo veo que tu abuela, tus abuelos, tu abuela, Jovita, es pastora. Mi madre también. Tu madre también, o sea, que tú eres de una familia cristiana. O sea, que tú naciste en el Evangelio. Gracias al Creador. O sea, se puede decir que tú no has conocido el mundo, como decimos nosotros. No, mayormente cuando uno nace en el Evangelio y ya luego se mayor de edad, pues se da su vueltecita para afuera. Aunque como dice la palabra, regresa. O sea, que tú reconoces que le has dado tu vueltita allá afuera. Claro. Ok. Y una cosa, Dilcia, ¿qué tiempo tú tienes aquí? Porque tú me dijiste que vivías en la capital. 7 años. O sea, ¿7 años qué? ¿7 años viviendo en la capital? No, aquí. Aquí. Nací, me crié en Los Alcarrizos. Tengo 7 años aquí ya. Naciste y te criaste en Los Alcarrizos. O sea, Los Alcarrizos es un municipio allí en la capital. Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Pero viniste aquí, ¿a qué edad, más o menos? A los 29. 29. O sea, pero tú dices 29, ¿cuántos años tú tienes? Tú tienes como 35. Ah, bueno, tú tienes 6 años, ok. Dilcia, y entonces tu vida en el Evangelio aquí, cuéntame. Bien, gracias al Creador, aparte del proceso aquel que mejoró la vida cristiana, aunque empeoró la física, Ok, pero gracias al Creador, bien. ok. Vamos a hablar porque queremos escuchar tu testimonio. O sea, tú sufriste un accidente. O sea, ¿cómo antes de entrar a ese testimonio, o sea, en el momento cuando tú sufres el accidente, o sea, ¿quién era Dilcia Bay antes de? Ya me había reconciliado el Creador, gracias a Dios. Okay. Y pues ya estaba en la iglesia, aunque no estaba trabajando en la iglesia porque no me había casado legalmente. Ok. Entonces estaba ahí, no como ahora, pero estaba bien. Estaba bien, entre comillas. Sí, porque pues como te digo, estaba en fornicación, no me había casado. Ok. Y entonces no podía trabajar en la iglesia. Perfecto. Pero fuera de lo otro estaba bien con el Señor. Con el Señor, estaba ready con el Eterno. Una pregunta, Dilcia. Entonces, o sea, tú me estuviste hablando fuera de cámara hace mucho, cuando estábamos conversando por teléfono sobre el accidente. O sea, tú dijiste que ya Dios te había advertido que iba a tener un accidente. Sí, mi madre estaba orando y escuchó la voz que le dijo que yo iba a tener un accidente. Entonces también tuvo una visión donde yo me chocaban y moría. Tremendo. En el motor de mi esposo. Ah, entonces, que tú manejas motores también, ¿tú te montas en motores? Sí, mi esposo me estaba enseñando, ¿verdad? Ya yo tenía un poco de práctica y pues la diligencia la hacía en el motor, la cercana. Aquí en los pueblos y en los campos las mujeres son las que montan los motores, la mayoría. Usted tira a los pueblos aquí a la provincia de nuestro país, República Dominicana, y las mujeres son la mayoría que están en motores. Sí. Entonces, ¿cómo es? Entonces, Dios te había advertido, pero tú no escuchaste la voz de Dios. No me lo dijo directamente a mí. O sea, Dios no se te reveló a ti. No. O sea, que tú no creíste esa palabra de tu mamá. Sí, claro que sí. O sea, la creíste, pero no la pusiste en práctica. ¿Cómo así? Sí, las dos cosas, la creí, la puse en práctica, dejé de usar el motor, tenía 21 días que no usaba el motor. Cogimos el propósito para que el Señor tuviera misericordia. Y pues, llegaron en una pasola y usé la pasola. Ah, bueno, el accidente fue en una pasola. Sí. ¿Cómo fue ese día del accidente? Habíamos cogido un propósito de 3 días. ¿El propósito por qué? Para que el Señor tuviera misericordia de mí. O sea, propósito, ayunando, orando. Sí, ayunábamos mi abuela, mis padres y yo, y entregábamos a las 3 de la tarde. Nos juntábamos en la iglesia a las 3 de la tarde, hacíamos una oración, entregábamos el ayuno. Entonces, el último día que tocaba ya era un jueves, empezamos martes, miércoles y jueves.
Ese día a las 2:50 más o menos, yo llamo a mi esposo, le digo, me voy para la iglesia, después que salga de la iglesia, vuelvo y te llamo. Cerré. Pero en eso llegó un amigo mío con una pasola. Con una llegó la tentación. Sí. Entonces yo le dije, esta me la vas tú a vender. Y dije, como voy para la iglesia, me voy en ella. Y él me dijo, no hay problema, vete, ¿tú vas a durar mucho? Digo, no, yo vengo de una vez. Tremendo. Entonces ahí me monté en la pasola y aproximadamente 50 metros de mi casa me dieron el tablazo, me chocaron. Pero ¿cómo que te dieron el tablazo, que te chocaron? Ya quiere decir que la chocaron, le dieron el tablazo, la chocaron. Pero ¿cómo? Sí. ¿Quién te dio? ¿Te dio otro motor, un carro? Sí, venía otra persona, una pareja de esposo en un motor de esos grandes, un DT. O sea, la pregunta es, porque yo veo que donde nosotros estamos, vamos a poner fotos, o sea, allá en la calle donde uno sale. Tú saliste sin mirar, pues. Realmente no te sé decir. Tú no sabes montar pasola. Sí. ¿Y qué fue? No te sé decir, porque el señor que me chocó asegura que no me vio en ningún momento. Yo recuerdo que me agarraron la pasola, vamos a decir persona, un ángel, vestido de blanco, grande, me agarró la pasola. Pero perdón, para ver si te entendimos. O sea, tú saliste a la calle, a la autovía, ahí donde está la calle. Tú saliendo, acabando de salir, venía Yo me paré, ¿verdad? En el badén, cuando iba a entrarme a la pita, me paré. Ajá. Mire, para los lados, le pregunto a unos amigos míos que estaban ahí parados, ¿viene alguien por ahí? Me dicen, no. Digo, es que no escucho ni mi respiración. O sea que... Por relajar con ellos, por la pasola que era nueva. Ajá. Pero, o sea, pero tú estabas pendiente de que ellos te dijeran si venía vehículo o no. Sí, aunque yo estaba viendo que no venía nadie, porque ya yo estaba, ¿cómo te digo? Ya yo estaba en la calle. Ok. Entonces ahí es lo último que recuerdo. Lo último que recuerdas. Sí, luego vino ese ser, ese ángel, me agarró la pasola y me dijo, apedreada por viendo gloria, Dilcia. Sí, pero espérate, vamos a hacer una pausa, a ver si te podemos entender. O sea, tú saliste, te dio el motor, un DT de esos motores grandes. O sea, es que no te puedo decir si el motor me dio antes, me dio después, me dio durante. O sea, durante. tú caíste inconsciente. O sea, yo no sé realmente, yo te estoy diciendo lo que yo recuerdo. O sea, yo recuerdo que hablé con los muchachos y ya. Y ya, perdiste el conocimiento. Bueno, me puse a cantar con la persona que me agarró la pasola, que me dijo apedreada por viendo gloria. ¿Quién te agarró la pasola? Bueno, es lo que yo diría un ángel, porque no fue alguien que los demás vieron. O sea, que nada más eso lo viste tú. Exactamente. Pero tú entendías que tú estabas despierta, o era en éxtasis, que tú estabas viendo, o sea, ¿cómo tú entiendes que tú estabas? No, para mí todo era real. O sea, para mí yo también estaba viendo lo mismo que yo estaba viendo, porque yo le di la mano porque él me dio la mano y empezamos a cantar y nos fuimos. O sea, pero tú estabas consciente. O sea, pregunto, ¿tú estabas consciente? O sea, Bueno, médicamente yo estaba inconsciente. Médicamente tú estabas inconsciente. Claro, yo preguntaba, decía que llamaran a mi esposo, que llamaran a mi niño, y seguía cantando con quien estaba ahí conmigo. Ok, ¿quién te da los primeros auxilios entonces? ¿Quién te llama? Los vecinos, con los que yo estaba hablando de la respiración de la pasola. Oh, perfecto. Ellos de una vez corrieron. Un vecino, el esposo de una de las hermanas de la iglesia, llamado Manuel, me llevó en su carro al hospital más cercano. Luego me trasladaron en una pasola, en una ambulancia, perdón. En una ambulancia, sí, porque si en una pasola ya o sea, pero por el amor a Dios. Sí, pues nada más se me veía una media luna aquí. O sea, ¿cómo una media luna? Explícate. Sí, el hueso se me salió por aquí. O sea, el hueso se te salió por ahí. Ajá, un pedacito del hueso se salió por ahí. Se veía literalmente el hueso. No, se veía la herida. La herida. Ajá, pero el hueso en sí no se veía porque se desbarató. Ok. Al desbaratarse mucho, cuando estábamos en el hospital, mami pensaba que lo que sacaban era tierra, pero realmente era hueso. Era parte del hueso. Yo veo que tú tienes una cicatriz en la mano también, o sea que la mano también sufrió, te rompiste la mano, la muñeca. Sí, esta parte me quedó aquí abajo. ¿Cómo así que esa parte te quedó aquí abajo? Se desbarató de aquí y se me entró para acá abajo. Tremendo. Así. El hueso con todo. La cabeza, ¿sufriste algún golpe en la cabeza? El cráneo roto en 2 partes. El cráneo roto en 2 partes. Y 2 costillas. Y 2 costillas. Entonces, te llevan, te recogen, pasa una ambulancia, ¿te llevan a dónde? No, el vecino me lleva al hospital de Monción. El hospital de que es donde dan los primeros auxilios. O sea, estamos hablando que del lugar donde tú estás, de tu casa, a Monción. 15, 20 minutos. 15 o 20 minutos. Sí, porque hay muchas curvas. O sea, sí, 15 o 20 minutos. Ok. Y ya entonces de ahí de ese hospital me envían en una ambulancia al de Valverde Más. Al del Valverde Más. ¿Por qué? ¿No te atendieron ahí?
Bueno, aquí es prácticamente para los primeros auxilios, no hay especialista. Perfecto. Entonces ya luego en Valverde Mau, ahí sí me ingresan a la mala. Pero ¿a qué hora? Porque ¿de qué hora estamos hablando más o menos desde el accidente hasta que te llevan? Bueno, no te sé decir realmente a qué hora llegué a Valverde Mau. Pero desde el accidente. Sé que se hizo rápido porque me estaba desangrando. O sea, pero estamos hablando, ¿fue de tarde, de noche? Bueno, el accidente fue prácticamente a las 2:50, 55. Más o menos como esta hora, sí. Ok. O sea, sé la hora exacta porque había hablado con mi esposo en ese momento. Oh, perfecto. Entonces ya luego cuando volví en sí, Eso era ya viernes, eran, quiso salir en cama, que está por ahí dando vueltas, atendiéndonos. Ok. ya luego cuando yo despierto, cuando vuelvo en sí, o no cuando despierto porque nunca me dormí, cuando mi conciencia vuelve en sí, ya eran las 9:00 y pico de la noche. ¿Y entonces? Nada, ahí me encuentro que estoy en el hospital, que estoy con un cuello ortopédico, tengo la mano vendada, la pierna también, y pues no puedo moverme porque ya tú sabes, Algo tremendo. sí, estaba prácticamente desbaratada. Entonces, no me quieren ingresar en el hospital. Mi tío habla con un doctor que había atendido a él, amigo de él, le explica el caso, el doctor llama, dice que yo soy pariente de él. ¿Por qué tú entiendes que no te quieren ingresar al hospital? Bueno, aquí todo es una complejidad. El doctor que estaba de turno decía que el hospital no estaba preparado para recibirme. Ok. Entonces, no lo querían hacer. Que no había cama, que no había esto, que no había aquello. El fin fue que cuando el doctor dijo que sí, el doctor Que Ciprián finalmente Cruz, sí, te iban a... no, cuando dijo que yo era su pariente y que él iba el otro día en la mañana y quería O sea, que estaban encontrarme ahí. contigo con ese que sí, que no, y tú, o sea, es Sí, tremendo. cuando el doctor dijo que yo era su pariente y que él me quería encontrar ahí en la mañana, entonces ahí sí me ingresaron. De una vez apareció una cama para mí. Perfecto. Y ya luego al otro día empezaron entonces a hacerme estudio, ahí se dan cuenta de la gravedad del asunto. Fue muy complicado porque el médico que me ingresó es una persona inconscientemente, realmente hay que decirlo. Y pues no se ocupaba más que de que me trasladaran para La Vega. Ok. Entonces, al ser su paciente, pues los otros médicos se cohibían de ayudar. Ok. Ya el segundo día, el tercer día, convulsioné porque no me estaban poniendo medicamentos, era demasiado dolor y pues Tremendo. Y me imagino que tuve había una perdido mucha convulsión, sangre. sí, tuve una convulsión muy fuerte. Tremendo. Y entonces ahí mi mamá empezó a desesperarse, a pedir que sí, que si no me iban a atender, que me mandaran para Las Vegas. Empezaron los vecinos de otras iglesias, los hermanos de otra iglesia, a decir, ay, eso será que estaba en pecado, el Señor le dio un fundazo, le dio un fuetazo, en fin. ¿Y tú qué pensabas? Entonces empecé a desesperarme. Y pues ahí cuando dijeron que me iban a mandar para La Vega. Esos son un invitado, dos perritos de ella que ella tiene. Y yo no lo invité, pero ya entraron a la entrevista. Ok, continúa. Dios. Okay. Nada, entonces cuando ya veo que sí me van a mandar para La Vega, hablo con Dios, empiezo a quejarme, a gritar, paso la noche entera, entonces le dije si me merecía el accidente, si era por desobediencia, pues que permitiera que me llevaran a La Vega. Y pues si no era porque yo me lo mereciera, sino era que yo me lo había buscado, que no permitiera que me trasladaran. Ya que desde aquí a La Vega iba a ser muy difícil para mi mamá que el llevar comida, tú me entiendes, el cambio, atenderme iba a ser bastante difícil. O sea que estamos hablando que tendría que pasar por lo menos 2 provincias hasta llegar a Las Vegas. Sí. Más o menos dos provincias. Ok, sí. Y ya en el hospital por lo menos ella conocía a las enfermeras por el proceso que había pasado el tío mío. Ok. Bueno, entonces nada, ese día mami llega preparada, que nos vamos para La Vega. Un médico que siempre me había visto, pero que era encargado de diabetes, un especialista. Okay. Me dice, ¿qué es lo que te pasa? Que yo te veo ahí siempre igual. Tuve un accidente y el médico que me ingresó, pues no ha venido a la habitación, solo se para a la puerta. Tremendo. Entonces él, diría, el señor lo tocó, coge para donde el director del hospital, lo lleva ya a mi habitación y le dice que cómo es que me van a mandar para La Vega si yo no tengo sangre. Entonces hace una puerta con el director del hospital y le dice, si a ella la mueven de esa cama, antes de llegar a Santiago se muere. Se muere.
el director del hospital me dice que le diga a mami que vaya por allá. Cuando mami llega con su bulto de que ya nos vamos para La Vega, yo le digo que pase por el hospital, donde el director del hospital. Entonces ahí él habla con ella y le dice que él se va a hacer cargo del traslado mío y que si ella encuentra a un médico que se haga cargo de mi caso ahí en el hospital, me dejaban ahí. De lo contrario, había que trasladarme. Ok. Entonces ahí mami habla con el doctor amigo de ella y le explica la situación. El doctor dice que no hay problema, que él se hace cargo. Si hay un... Decía, sí, ese es un amigo, un vecino que pasó, lo saludamos, amén. Si hay un neurólogo, perfecto. Si había un neurólogo que se hiciera cargo de acompañarlo a él, porque ya era epiléptica. Okay. Entonces... ¿Tú eres epiléptica? Sí, era. El Señor me curó. El Señor te curó. Ajá. O sea, te habían diagnosticado, o sea, un médico sí, te dijo sí. que tú eras. Sí. Ok. Estaba en tratamiento. Entonces, nada, el doctor me dice que sí, que él va a acompañar al ortopeda. Entonces le pasan mi caso al ortopeda, a Ciprián Cruz, y se lo quitan al médico que me ingresó, el doctor Aquino. Y ahí empiezan a trabajar conmigo, empiezan a ponerme sangre, a ponerme medicamentos. 3 días después me hacen la primera cirugía. La primera cirugía, o sea que fueron varias cirugías. Sí, fueron 13 en 5 años. 13 cirugías en 5 años. Uh-huh. ¿Y cómo tú te sentías? O sea, ¿cómo? Pues, ¿qué te digo? Tenía fe de que el Señor me iba a sanar, ya tenía la prueba de que el Señor me estaba escuchando porque no dejó que me trasladaran. Ok, vamos a ver, vamos a ver cómo la resumimos. 13 cirugías, te hacen la primera. Uh-huh. ¿Qué pasó con esa primera cirugía? La de la mano salió bien, pero el hueso se me dobló. Entonces o sea, el hueso de la muñeca, sí. Tú te refieres al hueso de la muñeca. Sí, tú tienes una marca por ahí, así se ve en la cámara. Esto era de los clavos. Ajá, del fijador. Del fijador y esto es... Del accidente. Ya luego te enseño fotos. Ok. Entonces, la mano había que romperla de nuevo para ponerle un yeso porque estaba así, doblada. Dilcia, ¿cómo estaba tu fe en ese momento? O sea, ¿cómo tú te sentías? Porque uno es humano. Bueno, yo diría que bien. ¿Te sentías fortalecida? Sí, después de ver que no me trasladaron, después de tener todo preparado, entonces sí, tenía mucha fe, pero cuando el tiempo va pasando, uno se va desesperando humanamente. Claro, porque somos cuando humanos. Tú ves que el Señor trata contigo y tú dices, ok, todo pasa, todo sucede, y el Señor te dice, esta cirugía no va a funcionar, en el quirófano va a pasar tal cosa, te lo muestra, y entonces tú ves que sí pasan las cosas que ya el Señor te ha mostrado. O sea, que el Señor estaba contigo de ahí a ahí, te mostraba lo que iba a suceder. Ajá, pero o sea, entonces, que eso te daba cierto aliento, cierta seguridad, cierta fe. Sí, pero entonces llega el momento ya cuando tengo 3 años, Ok. Cuando tengo 3 años cogiendo lucha, ¿verdad? Ya llega el momento que tú dices, ve acá, pero nada más son las malas que se cumplen. O sea, no camino, no nada, empiezan con que hay que cortar la pierna, que hay que cortarla, cojo una bacteria en el hueso. ¿Cogiste una bacteria estando en el hospital? Sí. ¿Y entonces? Me mandaron a donde una infectóloga, empezó a tratarme una infectóloga. Pero eso fue en la primera cirugía, después de la primera cirugía. No, ya en la tercera cirugía. Ya en la tercera cirugía, o sea, ya para esa bacteria ya tú tienes 3 cirugías. Sí. Por eso se sabía que había una bacteria, porque me imagino que como te hicieron 3, porque la primera 2 no dieron quizá el resultado que... Ok, se entiende. Sí, en la tercera el doctor mandó a ponerme un injerto de hueso. Se pidió a Miami, me lo trajeron, me hicieron el injerto, todo bien, gracias a Dios, el primer mes, el segundo mes, ya el tercer mes, se desapareció. ¿Y lo económico? O sea, ¿cómo el seguro te cubrió o tú? No, cuando eso, gracias al creador, tenía un buen empleo. ¿Tú tienes un buen empleo? Sí, un buen negocio. Y pues sacamos un seguro privado ya luego del proceso. En el proceso fue que se sacó el seguro privado. Pero de todas formas, ya tú sabes que los medicamentos, pero el Señor siempre suplió. Solo en una ocasión me faltaba, no tenía... O sea, que si a mí que me pasa un accidente, eso ni lo quiera Dios, y ya con eso con eso que digo, no hay que enterrarlo, porque no hay. Vamos, se perdió, que hay que enterrarlo. Espíritu Santo. No, si el Señor te lo manda, Él te manda con qué resolver. Con qué resolver, eso es verdad, sí. Eso es así. Entonces... En una ocasión no tenía para la sangre, y había que operarme prácticamente de emergencia, porque
no aguantaba el dolor, la incomodidad, Tremendo. la pierna se me estaba enfriando, no tenía como circulación. Entonces hubo que operarme y le dije al Señor, bueno, su palabra dice que sus hijos no mendigan pan, así que supongo que tampoco medicina, porque... Perfecto. Y empecé ahí, ya era la tercera cirugía, empecé a gritarle a Dios, a Tremendo. pedirle que no permitiera que mi mamá tuviera que salir a pedir, como dice uno aquí, a dar la boca, Perfecto. para resolver ese asunto, ya que se suponía que yo no me lo busqué, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si me perfecto. llegó para probarme, Para pues probar tu fe. tenían que mandar Ok. el asunto. Entonces, nada, me fui así, el esposo mío pensaba que yo estaba preparada. Cuando me dice que si conseguí el dinero, le digo que no. ¿Y tú estás en el hospital? Digo, sí. Ya tú sabes. Casualmente había una hermana, la hermana Griselda, que hablaba con un amigo de ella, de mi caso, y él le pregunta ese día casualmente. O sea, Griselda es una hermana de la iglesia que está aquí mismo cerca, ¿verdad? En la comunidad Sí. de Llano, perfecto. Y él le pregunta, ¿y la amiga tuya, la que ya va por 3 cirugías? Y dice, ya, en el hospital está que le van a hacer otra de nuevo porque las otras han fracasado. Dice, ay, si yo le mando algo, ¿tú se lo llevas? Dice, ya, claro que sí. Ahí él me envió 10,000 pesos. O sea, que tú entiendes que Dios de una u otra manera en medio de tu prueba, de tu accidente, Claro, Dios ese hombre estaba no ahí. me conocía. O sea, Dios nunca te dejó. No, Dios siempre aunque yo estuvo ahí. pensaba que sí. Hubo un momento que yo dije, no, todo me lo he imaginado yo, existe la reencarnación, fui muy mala en mi vida pasada, en esta me la están cobrando, y así sucesivamente. Perfecto, Y perfecto. empecé a cuestionar Sí, a Dios, humanamente comenzaste a a cuestionar. decir si solamente se van a cumplir las malas, entonces ¿para qué me enseña la buena? Tremendo. Ya luego entonces las cirugías se seguían arruinando por una razón u otra. El Señor seguía hablando, pero entonces uno decía, ok, está bien. Él no habla, nos preparamos, lo recibimos, pero entonces, si no lo podemos evitar, pues yo decía, ¿para qué verlo? Perfecto. O sea, ¿para qué ver lo que va a venir si nada más van a cumplirse las La malas? mala y nada de la buena. Y la buena nada que nada. Luego entonces ahí sí se afectó ya mi economía, ya eran 13 cirugías. 13 cirugías. En 5 años tenía un síndrome, no recuerdo bien ahora el nombre del síndrome, que me dio por la tanta sangre que me ponían. Dios. Cuando me echaba agua, las manos se me ponían duras y se me ponían como Tú azules. me enseñaste una foto que se te ven como los dedos como si fueras cangrena. Bueno. Sí, entonces eso era por el abuso de las drogas. Ok. Cuando ya después de la 8ª cirugía por ahí, era muy fuerte el proceso, entonces tenían que darme medicamento para que durmiera. O sea, la pregunta es que toda esa cirugía era porque no daban resultados. ¿Qué era lo que pasaba con tu hueso? O sea, no se unían, no. No, la bacteria se lo comía. Se lo comían. El médico lo unía a base de cirugía, pero no pegaba. No pegaba. No, entonces la bacteria se lo comía y cuando volvían a tirar la placa, estaba de nuevo separado. De nuevo estaba el problema. Tremendo. Entonces ya cuando la bacteria subió, que salió, luego te muestro la foto, empecé a botar cosas por ahí, era Algo tremendo. algo horrible. Yo me tenía que limpiar yo misma porque a todo el mundo le daba náuseas, se mareaban, era un desastre. O sea, era un proceso tremendo. Entonces yo me limpiaba y vomitaba y decía, ya, Señor, ya. Quitadme la vida. El negocio, el Señor había presentado que me iban a jugar sucio en el negocio, que me lo quitaron. Tremendo. Y pues entonces ya ahí la cosa estaba bien chicle. Y entonces empecé vamos a poner el día 4 de noviembre de este mismo año, 2023. Empecé entonces a que ya no daba más, ya no quería aferrarme a la fe, ya no quería más que descansar. Te sentías deprimida, Descansar de todo, digo, ya no hay negocio, no hay dinero, hubo problemas también en la familia, hay problemas en de el cirugía. hogar, y el hueso seguía en la misma. El doctor me dice, bueno, yo lo siento, ya no se puede hacer más nada por ese hueso, hay que sacarlo, hay que ponerte una prótesis. Bendito. Entonces, en la noche empieza el enemigo con que me quite la vida, que me tome todos mis medicamentos, eran como 7, 8 pastillas que yo me tenía que tomar diaria, 2 veces al día. Entonces yo dije, bueno, sí, la tomo toda y ya. Y salgo de eso. Eso te Entonces cuando tenía las pastillas en las manos, dije, ¿qué va a decir mi niño cuando despierte y me vea? O sea, ahí la boté, empecé a llorar, me hinqué, eran las 3 de la mañana aproximadamente.
Y empecé a llorarle a Dios, a decirle a Dios que ya yo no quería seguir viva, Seguir viva. que Tremendo. mi testimonio no iba a servir para nada, porque yo decía, ok, tú sales del agua y me dices, no, mira, sal por aquí, porque yo me vi en el medio del río y nadé y salí. Pero decían, ay, lo que se ahogan. O sea, O no sea, hay que una certeza realmente de que tú eres del que va a salir solo porque viste perfecto. que alguien O sea, salió. que la duda de una u otra manera te arropó en ese momento. Sí, yo decía que los testimonios realmente no, por No, eso me dio tanto trabajo. lo del testimonio. Sí, pero yo decía que no, no sirven. Yo decía, ¿para qué? ¿Qué me importa si el que él salió? Felicidades. Tremendo. Y el que Entonces, se murió 13 cirugías y todas no daban mis resultados. en 5 años. En 5 años. Estoy hablando que me operaban prácticamente a veces 2 veces al año, a veces 3 veces al año. Wow, no, es tremendo. Porque cuando la cirugía no funcionaba, entonces el problema cogía como más fuerza. Ok. Entonces el Señor me decía que iba a caminar, me mostraba que yo iba a caminar. Y era una batalla. Ok, Mental y espiritual. Oh, no, me imagino, no, tremendo. Una prueba, una detrás de otra. Entonces, cuando tú caminaste, o sea, porque finalmente, o sea, pasaron alrededor de 5 años después de la 13 cirugía. Háblame de ese momento cuando por fin tú pudiste. Cuando ya se supo que la número 13 había fallado, que ya estoy sin negocio, bueno, el negocio me lo quitaron antes de la 12. O sea, tuve que hacer 2 cirugías prácticamente gateando económicamente. Okay. Y O sea, está bajo presión, o sea, te siente prácticamente la duda te arropa. 13 cirugías que no dan ni prácticamente, que fueron intentos fallidos, te quitan el negocio económicamente, o sea, como es tremendo. no, yo dije, ya me vuelvo loca. Entonces ahí yo quería convulsionar. O sea, ahí yo quería convulsionar, yo quería perder la memoria, yo quería o sea, que tú misma ya querías por algún lado, yo quería perfecto. Tranquilidad, no importa el precio que fuera. Entonces me tiro una foto, digo, esta es la última foto que me voy a tirar para que la pongan en el recordatorio si querían una fresca. O me tiro ahí en el piso y digo, ya, aquí hasta que me muera. Y empecé a decirle al Señor, Jeremías lo deseó, Jonás lo hizo, Elías también. En fin, si ellos que eran ungidos y hacían descender fuego del cielo, ¿quién soy yo? Exactamente, quitarme a mí del medio, eso era pan conmigo. O sea que es uno más. Sí. Y pasé la noche en eso, me dieron las 7 de la mañana gritando y llorando. Me lavé mi cara, me hice la dormida. Cuando sentí que mi niño se fue para la escuela, volví a gritar, volví a tirarme al piso. Y entonces escuché, como en eso de las 10 de la mañana, esa voz que me dijo, pues camina. Tremendo. Ahí no sabía si era mi mente, si era yo o qué, pero digo, bueno, ok, voy a grabar. Si me caigo, vergüenza suya. Si no me caigo, doy el testimonio, predico si fracaso y me comprometo a servirle. Pero yo no sé cuántas veces, porque me decían, ay, es un pacto con Dios, pero yo no sabía ni qué pacto era que yo iba a hacer, si era de sangre, qué sé yo. En fin. Tremendo. Entonces, después que estoy grabando ahí, intento caminar, veo que no me caigo. Entonces ahí vuelvo a gritar, vuelvo a darle gracias a Dios, a decir que los milagros existen. Cuando pudiste por fin caminar. Sí. Y le escribo a mi médico sin perder tiempo, porque ya habíamos cogido la prótesis que me iban a poner. Okay. Entonces le digo al doctor, digo, ya puedo caminar, ya el Señor me hizo el milagro. Me dice, no, espérate. Tú estás en un trauma. Eso es un show que tu cerebro lo provoca por la negación a la prótesis. Deja de inventar que tú tienes hierro en esa pierna y se pueden romper. Okay. Digo, no. O sea, que tú tienes hierro en tu pierna. Sí. ¿Qué tú tienes en tu pierna? O sea, ¿qué te pusieron? Una barra. Ya así no se ve, gracias a Dios. Okay. Tengo una barra desde ahí hasta aquí arriba. O sea, el fémur prácticamente, o sea, la parte de... tremendo. Entonces, él me dice, pues tírate una placa. A ver qué pasó. Hacía 3 semanas que teníamos la placa con la que íbamos a decidir lo de la prótesis. Okay. Donde se comprobó que el hueso no había pegado. Entonces, cuando le mando la placa, con el hueso ya sellado, entonces ahí sí él me creyó. Sí creyeron que el milagro estuvo hecho. Sí, entonces me dijo que cogiera un poquito de tiempo, que asimilara. Ya yo no sabía caminar, ya se me había olvidado caminar. Tremendo. Porque tenía que usar una rodillera solo para por si acaso me caía.
Ok. y 2 muletas, o sea, no caminaba, prácticamente brincaba, porque la pierna no la podía usar No para podía nada. usar, perfecto, perfecto. Entonces, al tener entonces que caminar, yo le pregunté a mi esposo, cuando uno camina, ¿dobla la rodilla o no dobla la rodilla? Y me dice, tú estás como loca. Yo no, es que realmente no sé si uno camina doblando la rodilla o si es con los pies duros. Ok. O sea, mi cerebro no entendía. Y todavía, eso fue el día 4 de noviembre de este año, estamos en Estamos en septiembre 12, 11, septiembre 12. 12, y todavía si yo camino rápido, me quedo para de repente, porque no sé bien cuál pierna fue que tiré. No tengo como, La noción de que, sí, como esa confianza de caminar, porque tú caminas porque tienes que caminar. perfecto. Entonces, Dilcia, o sea, después tú por fin caminas, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Entendiste que Dios, o sea, cómo tuviste tu proceso? ¿Cómo tú lo has visto? Ah, O sea, que ¿qué tú, te digo? en resumen, o sea, ¿qué tú puedes decir de todo? O sea, ¿qué tú entiendes? Pues Dios permitió, ha sido para un propósito. O sea, ¿ha entendido lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? O sea, ¿cómo tú lo has visto tú? ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo que? todavía Ah, diría que bien, en el sentido de que espiritualmente he crecido bastante para la gloria de Dios. Pero así de decir, no, es que ese propósito me llevó, pues, me llevó, como te digo, a crecer espiritualmente, ¿verdad? perfecto. Está bien, pero seguimos esperando las otras profecías, seguimos esperando el cumplimiento de muchas cosas. Y lo que te puedo decir es que a veces uno cree que está bien y pues no está tan bien. Entonces, Ok, luego que es como cuando tú tienes un motor y te sientes bien porque tú tienes un motor, tú puedes ir donde tú quieras en tu motor. perfecto. Pero ya después que tú te ves que tú estás en una jipeta cómodo, que no se la debía a nadie, pero perdí tanto tiempo en el motor. Ok, ok. Entonces es como un crecimiento para que nada más Dios sabe el que te va a preparar, lo que te va a llevar. Ok, si tú tuvieras que decirle al que te esté escuchando, o sea, si alguien te esté escuchando, que te esté escuchando ahí, si alguien está pasando por la misma dificultad, por el mismo accidente, o sea, ¿cuál sería el consejo a alguien que acaba de sufrir o que esté en el hospital y que entiende que su vida, o sea, que su vida se ha terminado porque está en un proceso de cirugía, porque sufrió un accidente, porque, o sea, ¿cuál es el consejo que tú le darías? Que intenten conocer a Dios. Que intente conocer a Dios. Sí, porque Y si en este quizás, caso ya conocen a Dios, es decir, son cristianos, o sea, un cristiano que está pasando por una dificultad, o sea, te lo voy a poner de esta forma, si es un cristiano que ya lo conoció, ¿verdad? Que ya lo conoce, no creo que le llegue el desespero de esa forma de tener que, que refugiarse en algo más, porque ya sabe que está refugiado en lo ok, que no falla, ¿verdad? ok. Que el Señor. Porque como dijo Job, de oída te había oído, Más más ahora ahora mis mis ojos ojos te te ven. ven. A veces uno cree que uno lo conoce, que uno lo tiene cerquita, y luego uno se da cuenta que uno quiere tirar la toalla porque uno realmente cree que no da para eso, que no va a salir a camino y que lo que esté perdiendo el tiempo. Cuando tú tienes una enfermedad y te dicen, no, vamos a poner, Dios libre, usted tiene el VIH, pero tú Perfecto, dices, o sea, te choca en el principio, te choca mucho, pero es algo con lo que tú puedes vivir. perfecto. Es igual que el cáncer, es algo con lo que tú puedes vivir que te va a ir matando lentamente. Ok, Pero cuando tú te ves que la vida, tú estás bien, tú haces tu diligencia, tú eres tú, y tú no dependes de nadie, y de repente tú despiertas ya discapacitado completamente, perfecto. entonces ahí es que tu cerebro no sabe cómo funcionar. O sea, tú no sabes cómo reaccionar y lo único que puedes hacer es gritar y gritar. Entonces por eso viene la depresión. El enemigo es muy astuto y entonces no pierde tiempo. Entonces, en una palabra, ¿cómo tú lo resumirías? ¿Cómo te explico? O sea, la gente, o sea, o sea, en una palabra, o sea, ¿qué le diría? O sea, ¿qué le diría a esa gente en una palabra? O sea, ¿cuál si fuera tu consejo en una palabra? Bueno, en una sola palabra no lo puedo decir, pero diría que nada es casualidad, el mundo espiritual es más real que el físico, Perfecto. porque en el físico yo puedo venir forrada y hacerte creer que estoy forrada en billetes y todo eso, pero en el espiritual no. Si viste maco es maco. Ok, Entonces, lamentablemente el caso, todo se dirige por el mundo espiritual. ok. Si no nos agarramos del Creador, lamentablemente el caso, somos vulnerables y en cualquier momento el enemigo nos va a dar por donde más nos duela. Dice a tu proyecto desde ahora en adelante.
pues recuperarme ya de lo económico y esperar las profecías buenas que el Señor me ha mostrado y que no han llegado, que por favor se acuerde, como decía el rey David, apresúrate a socorrerme, papá. Y serían eso, sería el proyecto. Ya realmente no quisiera, no puedo quejarme tampoco, ¿verdad? Como dices tú, el Creador me ha dado más de lo que yo pensé, antes, durante y después del accidente. Entonces, ya económicamente no es que soy rica ni nada por el estilo, pero tampoco me llena de que tener más bienes, tener más casas. Ya lo que quisiera es como vivir aquí, Perfecto, en este mudarme pedacito aquí, mudarme aquí Esto es una y cabaña, aquí esto es tremendo, esto es un sitio, ya usted sabe. Tenemos comer el y fondo dormir. allá, ¿cómo es? Monción. Monción para allá, que no se ve muy bien porque se ve en la montaña, pero esto aquí ya